Nos han enseñado toda la vida a que tenemos que conservar a las personas que tenemos al lado. Cuida tus amistades, trata de encajar, pero ¿qué pasa cuando ya tus amistades no están a la misma altura que tú en tu proceso de cambio? De eso vamos a estar hablando hoy, de las amistades y cuándo dejar ir. Hola, bienvenidas a Vivir en Voz Alta, donde hablamos sin miedo a decir lo que pensamos. Yo soy Meili. Y yo soy Jess, y si todavía no te has suscrito, ¿qué estás esperando? Dale a ese botoncito porque no vas a querer perderte ni una de nuestras conversaciones sin filtro. Súbale el volumen porque aquí vivimos en voz alta. Entonces, Meili, dime tú, cuéntame tus amistades. ¿Qué experiencia tienes tú con tus amistades? Sí, tengo como mis amistades, las de toda la vida, que tengo hace muchos años. En realidad, de todas mis amistades de toda la vida, puedo decir que perdí una. O sea, no voy a entrar en los detalles de por qué pienso yo que la perdí, pero simplemente la desconexión fue total. O sea, de un día a otro, ya, nunca hablamos más. De todas mis otras amistades, como las de siempre, yo creo que siguen ahí, que a pesar de que hemos cambiado, porque muchas hemos cambiado, ya sea porque tuvimos hijos, por cosas que nos pasaron en la vida que nos hicieron cambiar, yo creo que siguen ahí y que aunque a lo mejor pase tiempo sin que hablemos, seguimos. Y están otras amistades que son como más de paso de ese momento y que después cuando esa situación por la que te mantienes juntas se acaba, de una manera natural eso se va disociando y a lo mejor te encuentras dentro de 5 o 10 años y súper contentas de volverse a encontrar, pero sabes que es como el ciclo natural de esa amistad, que fue el momento que fue por la situación que las unía y después pasó. Yo te diría, no es como hay algo que te molesta y cambiaste y ya, y termina la amistad. Yo siempre pienso que las conversaciones incómodas, aunque sean incómodas y difíciles de afrontar, cuando hay un problema, cuando hay algo que te hace sentir como que ya no están al mismo nivel, háblalo. Háblalo y no cortar directamente con una amistad. ¿A ti cómo te ha ido con las amistades? No mucho, realmente te voy a ser honesta, yo no tengo muchas amistades. Desde que yo era chiquita, o sea, cuando yo era chiquita, mi mamá, me imagino que en ánimas de De protegerme, protegerte. siempre me decía que mis amiguitas me tenían envidia. Entonces, yo tenía grandes problemas con la confianza. Para mí, tener amistades, sí, yo tenía una amiguita que era mi amiguita y tenía compañeras de clase. Pero para mí era muy difícil porque mi mamá siempre me decía que las amiguitas me envidiaban. Entonces eso generó también un trauma inconsciente que Claro. me vengo a dar cuenta ahora de vieja no, perdón, con una edad. Mujer adulta, mujer adulta. No, pero me vengo a dar cuenta ahora de todas esas cositas que uno no sabe de antes y que sí, yo no tengo muchas amistades, son contadas con la mano, porque yo La no número dejaba uno soy yo. La número uno claro. soy yo. Si no, no estuviéramos haciendo esto. Pero sí, ahí todavía sigo trabajando mi problema con la confianza. Entonces, no te puedo hacer una historia así de que si perdí una amiga o no, porque realmente yo no siento que haya perdido a una amistad. Nos alejamos o nos acercamos, pero amigas, amigas, amigas así, me sobran los dedos de la mano. Me sobran aquí. Yo creo que amigas, amigas tengo, si acaso, 3 que han perdurado con más frecuencia de conversar, con menos frecuencia de conversar, porque hay muchas veces que uno se pasa meses, porque Sí, no nosotras habla. mismas nos hemos pasado a veces meses sin hablar por la Sí, vida, porque sucede, la vida pasa y uno se complica y hay veces que uno sin querer deja de priorizar a la amistad porque que te total. empiezas a enrolar en el día a día, en el piloto automático y simplemente se te va. Hasta Sí, que vuelves otra vez a caer y a reconectar y a decir, wow, yo necesito este espacio para mí también. Pero y yo te, yo no recuerdo haber perdido así una amistad. De hecho, eso me ha hecho pensar bastante en el tema de mis amistades, porque ahora viene lo gracioso. En el caso de mi esposo, él tiene muchas amistades. Entonces yo siempre lo miraba y decía, wow, ojalá yo hubiera tenido eso, porque yo no tuve eso, porque era como que siempre pero quería ser fíjate, invisible.
Eso, y también la personalidad. Rafa es un pan con guara. Sí, también. Entonces, eso también es, pero antes de irme de la idea, porque te estaba escuchando y quería decirte dos cosas. De hecho, ya una se me olvidó, la neurona de vez en cuando desconecta, pero bueno, de la que me acuerdo. Yo creo que también las cosas que uno vive, eso te hacen tener más o menos amistades, porque yo, sabes, tú estabas hablando y yo estaba pensando en mis amistades. Yo de la secundaria, sí, tuve algunas amistades, pero no son mis amistades de hoy, de con las que yo puedo contar. O sea, la mayoría de mis amistades son de la Lenin, de la etapa de la Lenin. El que no El sepa qué es la Lenin, universitario. yo estuve becada, así yo dormía a la semana en la escuela. Yo al final viví con esas tres personas, hace 3 años con esas personas y de ahí tengo varias amistades desde que yo sé que yo mañana los llamo y le digo hay que enterrar a alguien y vienen con la pala. Entonces, claro, es una situación diferente. Yo viví una etapa de adolescencia, una etapa difícil de uno. Yo viví con esas personas y por eso también yo creo que tengo más amistades. A lo mejor eso le pasa también a tu esposo, que yo me parece que también estuvo en una situación similar a la mía de que convivió con personas y eso forja la amistad de una manera Sí, demasiado fuerte. él estuvo toda la vida becado. Becado significa vivir dentro de la escuela. Salía nada más que Internado, los fines internado creo que dirían en internado. España. Pero sí, y eso habla mucho también de cuando la amistad es por conexión a cuando la amistad es por historia. Porque cuando tú has estado internada, has estado relacionándote con las mismas personas por mucho tiempo, ya muchas veces son amigos por la historia que tienen, pero no realmente, o quizás no tanto, porque tienen una conexión de empatía, de una conexión emocional, sino porque toda la vida han estado ahí. A lo mejor todo ya después llegó un momento en que se integró, pero eso es más Sí, una conexión de historia, porque siempre han estado ahí, que no una conexión más en el tema, en el plano emocional de que tú dices, sí, tenemos una conexión fuerte porque nos entendemos. Y yo te diría que esas son más quizás las amistades que conectan rápido, porque es más esa sí. empatía, esa conexión de emoción por los caracteres, por las experiencias, pero es como un poquito la diferencia, diría yo, entre los tipos de amistad. Esas pueden ser también las nuevas amistades, porque uno con los años hace nuevas amistades y lo mismo, situaciones, te sientes conectado, sientes que están en la misma página, que se apoyan, y son nuevas amistades que surgen. Y ya me acordé de lo que te quería decir, porque estábamos hablando de que uno se distancia. Y tú estabas hablando y yo estaba pensando, porque cuando uno está en la adolescencia, uno no tiene el esposo que tienes tú y yo hoy. Y al final nuestros esposos son también nuestros amigos. Y nosotros hablamos muchas cosas con ellos, que a lo mejor en otra época, si no los tuviéramos, nos Es estuviéramos verdad, llamando todo el tiempo para decírnoslas. Porque ellos son nuestros amigos. O sea, aparte de ser es nuestra la parte pareja, nuestro romántica, confidente. aparte de ser nuestra parte romántica, también es nuestro compañero y nuestro sostén. Entonces también, por eso uno también se distancia de las amistades, porque tienes diariamente una persona que te escucha también, Idealmente. literalmente. Cuando uno es No, adolescente, idealmente, porque a nosotros nos escuchan, pero sí, idealmente, ideal sería que siempre te escucharan claro, y que sí. te pudieran apoyar. Adolescente, aunque tengas novios, o no No es es ese la tipo de misma relación, conexión. entonces tienes que llamar a tu amiga y contarle, oye, me pasó tal cosa, ¿qué hago? Por eso también yo creo que es más intenso en esa etapa. Sí. Otra cosa es el crecimiento personal. Cuando uno va aprendiendo a conocerse a uno mismo, cuando uno va entendiendo otras cosas diferentes, desgraciadamente o por suerte, no sé, las amistades empiezan a entrar en un desbalance. Sí, Porque de repente, si ya tú no piensas de la forma en que pensabas cuando eras amiga de esa persona, de repente ya los ideales, los valores, las cosas, todo está desfasado. Entonces, esa otra persona ya no se identifica con quien tú eres ahora, porque uno exacto. va cambiando. Entonces, muchas veces cuando uno está en un proceso de crecimiento personal, porque la vida te llevó o porque tú decidiste simplemente otra vía Hacerlo. diferente, las amistades también se replantean, porque de repente ya la otra persona no se siente, Ni ni tú. tú te sientes cómoda. Te lo voy a poner con un ejemplo de lo más gracioso. O sea, yo tengo una amiguita, no sin ofensa, ella es muy negativa. Ella, a ver, yo sé que lo hace inconscientemente, no es que ella sea así porque quiere ser así,
y yo la aprecio como es. Pero ¿qué pasa? Que ahora a mí me choca mucho. A mí me choca mucho cuando tú vienes a mí, me estás hablando todo el tiempo en negativo. En Que si negativo, el sí. tráfico, que si esto, que si no hay dinero, que si hay... Y además como que esa persona viene y se libera y te tú- suelta toda esa bomba a ti y entonces tú te quedas así como que, ay, ¿ahora qué hago yo con toda esta negatividad que me transmitieron? Y yo entiendo porque antes yo era igual que ella y entonces nos podíamos consolar, digamos, con nuestra misma negatividad y nuestra misma energía. Sí. Pero ¿qué pasa? Que ahora yo no puedo con eso. Tú no tienes Me esa frustra. energía. Entonces, como yo lo puedo identificar, no es que yo la dejo de ver porque yo la aprecio. Seguramente escuchará esto y ella sabe. Pero simplemente nosotras, y ya esto lo hemos hablado porque esa es una de las bases de la amistad, que uno tiene que tener buena comunicación. Yo trato de aportarle todo lo que yo puedo de mi punto de vista diferente, pero no podemos estar todo el tiempo juntas. Porque simplemente yo no me puedo identificar ya con eso, me frustra mucho. Y yo se lo he dicho. Y fíjate, Y eso, es es decir, normal. eso puede pasar y ahí es importante escucharte a ti misma y decir, ¿sabes? Yo no puedo hacer eso porque entonces muchas veces encaje que, ay, pero esa es mi amiga de toda la vida, ¿cómo yo ahora voy a terminar la relación y la voy a abandonar? No, porque ahí no te estás dando valor, importancia a ti y te estás poniendo a ti en una posición incómoda y tampoco al final la amistad no está conectando. Yo creo que sin culpa, sin sentirte culpable, lo mejor es hablar del tema, decirle cómo tú te sientes, tratar de encontrar una nueva manera de conectar. Y si no fluye, no fluye. Exactamente. Entonces vamos a entrar en el pequeño punto en el que tú puedes identificar cuando una relación es tóxica. O sea, Exacto. ¿cómo puede uno identificar que una amistad está siendo tóxica? Y yo te voy a dar el primer punto porque para mí eso a mí me pasó. Ok. Si cuando tú estás con una amiga o un amigo y después de esa conversación, esa interacción, tú te sientes drenada, querida, ahí tienes un red flag. Porque, y yo tuve una amiguita así en la universidad. Ella venía y se ponía a conversar y hablaba y nos decía, y cuando ella se iba, era como que estoy Sí. agotada. Mi vecina de al lado me decía, esa amiguita tuya es una ladrona de energía. Ella viene aquí a tu casa a recargarse. Puede ser. Porque es que ella venía con todos sus problemas y no es que uno no tenga problemas, pero ella venía y era... Y uno súper profundo veníamos, hablábamos, te dábamos consejos, qué sé yo, y ella hablaba con todo el mundo en mi casa, ella se sentaba. Mi abuelita, que en paz descanse, ella cosía, ella era modista. Entonces ella tenía su maquinita de coser y esta amiguita mía, cuando yo no estaba, ella llegaba y se sentaba al lado de mi abuela. Mientras que mi abuela estaba cosiendo a descargarse con mi abuela. Pero si tú sientes que esa amistad tuya te tiene drenada, que te sientes que no tienes energía después, eso es un red flag. Es decir, yo no soy partidaria de directamente eliminar la amistad, a no ser que, bueno, te haya hecho daño. No, yo no dije de eliminarla. Yo lo que te digo Claro. es que es como que un síntoma. Si tú no sientes que están en el mismo nivel de conexión, si tú vas y cuando esa amiga necesita de ti, tú le escuchas, tú estás atenta a todo lo que le pasa, pero después cuando te toca a ti, tú no lo sientes igual, ahí también hay un problema en la amistad porque no están en el mismo nivel de conexión. Totalmente. Otro de los síntomas de una amistad tóxica es cuando hay más crítica que apoyo. O sea, si en tu relación de amistad te critican más del apoyo que te dan, no estás ganando nada ahí. O No, sea, es que eso no es una amistad. no es una amistad. Porque al final, para las amistades están para apoyarte, para levantarte, para decirte a lo mejor en momentos las verdades incómodas, sí, es que es el tipo de relación. Pero si sientes que te están criticando más de lo que te están apoyando, ahí tampoco es. Claro. Sabes, si tú te sientes mal, ya tú eres esa amiga y ya tú te sientes mal porque sabes que lo que viene es una bomba. Eso no es una amistad sana, porque a ver,
Una amistad te puede decir, ay, mira, yo creo que debes mejorar tal cosa, o me parece que es mejor de esta manera. Y bueno, ¿sabes? Las amistades también se pueden decir cosas para que uno mejore y evolucione, pero si todas las críticas son para hacerte sentir mal y que, Juzgada. Si tú te sientes juzgada, ahí tampoco es. exacto, que te afecta tu autoestima o no, no es ahí. Totalmente. Y eso llega, o sea, eso se junta con el otro síntoma, que es que no hay reciprocidad. O sea, Exacto. si no es de para los dos lados, si es unilateral la amistad, si cada vez que tú necesitas algo, la otra persona no está, si también necesita trabajo, como tú decías, no es que tú digas, no, ya no quiero ser más tu amiga, corta aquí, como decíamos la otra cosa. Ay, corta aquí. Cuando uno ¿Te era niño en acuerdas Cuba que se decía, hacíamos? ay, corta aquí, ya no soy más tu amigo. Sí, eso fue un flashback. Está buenísimo. Para los que nos están escuchando y no nos están viendo, el corte aquí era cuando nosotros estábamos, sí, porque hay gente que no nos ve. El corte aquí era cuando estábamos en la secundaria y ya estábamos en la primaria, éramos En la chiquitos. primaria. Estabas brava. Y ya no querías más una amistad, te ponías bravo, cualquier molestia esa de cosas así de niño, te ponías los dos deditos índices juntos y la otra persona pegaditos y la otra persona como que hacía como que cortaba entre los dos dedos Los y dedos. ya eso hacía como que se rompía la amistad. Eso me vino del subconsciente. Exacto, no es corta aquí. A ver, si tú decides que en realidad esa amistad es demasiado dañina, bueno, corta por lo Corta sano y aquí. ya está. Porque hay que priorizarse a uno. Si al final es una amistad muy valiosa y tú piensas que teniendo una conversación incómoda, porque va a ser incómoda, a nadie le gusta hablar los temas difíciles, pero tú sientes que vas a poder recuperar lo que tú tenías y que va a haber una conexión, llénate de valor, da el paso y da la conversación incómoda Vamos a ponernos explícitos, a como nosotras. tuvimos nosotras hace unos días una conversación. Exacto. Tuvimos una conversación incómoda, Tuvimos porque que no, tener la conversación incómoda. y qué bueno que la Fue tuvimos. incómoda. O sea, fue muy incómoda, pero Sobre tuvimos todo que al hacerla. principio, Sí, ¿sabes? Sobre todo al principio fue incómodo porque siempre es difícil dar el paso y empezar, pero después cuando nos dimos cuenta que ya nosotros estamos en un crecimiento, digamos que nosotros estamos un poquito un nivel ahí un poquito profundo y estamos más receptivas también. A lo mejor hace unos años nos hubiéramos dicho esas cosas y no lo hubiéramos tomado mal, a lo mejor hubiéramos cortado corta aquí por lo sano. exactamente, eso también. A lo mejor por eso fue ahora que se dio la conversación y no hace unos años, porque no queríamos perder la amistad. Tuvimos la conversación incómoda y nos dijimos, no, qué bueno que tuvimos la conversación incómoda, porque volvimos a tener la conexión que hacía mucho tiempo no teníamos, gracias a esa conversación incómoda. Hay que estar, ¿sabes? Tú también tienes que saber si vale la pena o no. Y no pierdes nada, porque, ¿sabes? Ya la amistad la perdiste, que a lo mejor la recuperes. No pierdes nada con la conversación incómoda. Llénate de valor y ten la conversación. Al final, ¿sabes? Quedarte con la duda de qué hubiera pasado si lo hubiera hecho, eso no te reporta nada. Nada más Nunca. que matraca en la cabeza. Pero si lo haces, hay dos cosas. Te sientes bien porque fui capaz de dar el paso y tener esa conversación incómoda. Y si el resultado es bueno, dices, qué bueno. Entonces, ¿qué hacer? Vamos ahora a hablar un poquito más de como que la solución. O no la solución, lo que se puede hacer. Yo te diría que lo primero es aceptar de que hay amistades que son cíclicas. Sí, Simplemente no tienen que estar ahí todo el tiempo. toda la Sino que vida. aceptar, como tú decías hace un ratico, aceptar de que esas amistades están por un propósito en tu vida y que a lo mejor no necesitan estar toda la vida, sino de que llegaron a tu vida en un momento que tú lo necesitabas o que esa otra persona lo necesitaba y está bien. Y no significa que porque no dure toda la vida no haya sido valiosa. En su momento fue valiosa, pero tenemos que entender de que fue un ciclo, de que no es Exacto. que no tienen que estar toda la vida. Y está bien dar ese espacio para entender de que las amistades no tienen que durar toda la vida. No. Y lo otro es que, es decir, aceptar que cambió algo, que tú cambiaste y que ya no resuenas igual con esa persona. Eso hay que aceptarlo. Y después que lo aceptes, tú decidirás si hablas, si no hablas, si eliminas porque no eres capaz de hablar, porque no sientes ni que hablando vaya a funcionar.
pero aceptar que cambiaste y ya no conectas igual con esa persona. Exactamente, y sobre todo, no cuando hay necesidad de distanciarse, porque hay momentos en que sí es necesario distanciarse, no tienes que hacerlo de una forma drástica. O sea, una vez que tú identificas, porque somos personas, no somos cosas que tú desechas y ya, y que tú dices, no quiero No. más, lo voy a tirar a la basura. No, somos personas que tenemos emociones, pero no hay necesidad de decir corta aquí. Eso es más cosa de niño. O sea, Exacto. tú puedes, si están en el punto de conversar, se puede conversar, entenderlo, y si simplemente no funciona, no funciona. O sea, Y decirlo, mira, yo no siento que estamos conectando, yo necesito distanciarme. Explicaste lo que tú estás sintiendo y date permiso de distanciarte y ponerte tú en seguridad. o simplemente distanciarte. Porque muchas veces, hay veces que no, la conversación no funciona. Simplemente, en vez de reunirse todos los fines de semana o ir a tomarse un café todas las mañanas, empieza a hacerlo menos. Si eso llama la atención de la otra persona, puedes tener entonces la conversación incómoda. A lo mejor la otra persona está en su ritmo y ni siquiera se da cuenta de que tú te has ido distanciando. Y está bien, sola misma la relación va tomando su lugar, el lugar que necesita para cada uno. Porque muchas veces nosotros también nos hacemos así ¿sabes? Un tormento en nuestra cabeza cuando a lo mejor es tan fácil como dejar de tomarte el café todos los días con esa otra Así mismo, persona. así mismo. Sí, uno se atormenta porque, ¿sabes? Está en esa negación que no acepta, que ya no es lo mismo. Que ya no es lo mismo. Y básicamente lo único que estás es poniendo límites. Poniendo un límite ahí con la amistad para tú sentirte segura y sentirte en paz contigo misma, porque hay veces que no nos sentimos en paz. Y estamos aferradas ahí a que queremos que la amistad, como mismo pasa con las relaciones, que uno se aferra a que funcione y no se da cuenta de que simplemente ya no es lo mismo, no va a ser lo mismo. Así que si te ha pasado a ti también y has sentido que una amistad ya no es la misma que antes, coméntanos en los comentarios que queremos leerte. Y con esto cerramos por hoy. Si este episodio te hizo reír o te dejó pensando en algo, compártenos en Instagram o en YouTube o donde quiera que nos estés escuchando, que nos encanta ver quién está del otro lado. Piensa que cada vez que nos compartes podemos llegar a más personas y así crear una comunidad más grande donde todos podamos intercambiar. Y nos despedimos como siempre. Confía en ti, sea auténtica y nunca olvides de soñar. Nos vemos el próximo episodio.